Voy a presentar al conferenciante José López García, catedrático de la Universidad de Santiago, donde se doctoró también con una tesis sobre los medios de comunicación locales a finales del siglo XX. A mí particularmente el periodismo local me parece una de las opciones más interesantes del periodismo del futuro, por la cercanía. Y a partir de ahí desarrolló su carrera investigadora y académica en la Universidad de Santiago, como digo, donde es catedrático de periodismo, y dirige el grupo de investigación Nuevos Medios, Tendencias, Cibermedios e Impresos. Como investigador ha trabajado en los ámbitos más relevantes del periodismo, desde la historia de los medios o el valor de la cercanía de la prensa local, hasta los aspectos discursivos de la información y las transformaciones que de la revolución informática se ha producido en los medios de comunicación contemporáneos. Es autor de más de 200 trabajos científicos, entre monografías, libros colectivos coordinados o dirigidos por él, artículos científicos en solitario o en colaboración, y sus últimas publicaciones en libro son Innovation and Quality, una recopilación de artículos que él coordina de 2019, Journalistic Metamorphosis, Media Transformation in the Digital Age, también coordinada por él y un libro colectivo, Total Journalism, que es un término que me interesa especialmente para el debate posible de la tarde de hoy, Models, Techniques and Challenges, también dirigido por él en el 22, y Blurring Boundaries of Journalism in Digital Media, New Actors, Models and Practices, también dirigido por él del 23. Todos los publicó la editorial Springer, una editorial suiza, está en inglés, lo que denota un poco el impacto internacional del trabajo de José López, ¿no? Conviene comentar algunas de sus afirmaciones publicadas en artículos científicos por su innegable valor, no ya de actualidad, sino incluso de anticipación, si se me permite el uso metafórico, de lo que pueda ser la dirección futura que tome el periodismo a partir de un atento estudio de las transformaciones que está experimentando en nuestro presente. Por ejemplo, esta propuesta de periodismo total, insisto que es un concepto que me parece sumamente interesante y hermenéuticamente productivo, que se hace posible tras la irrupción de la inteligencia artificial en la praxis periodística y que encontramos en el resumen explicativo de su artículo de 2024, Reimaginar el periodismo inteligente. Paso a leer sus afirmaciones. Dado que las máquinas no tienen compromisos firmes con la verdad y la honestidad, ni disponen de todas las coordenadas que les señalen la disciplina de la verificación como la esencia del periodismo, apostamos por la inteligencia artificial híbrida, la que combina diferentes algoritmos y técnicas de aprendizaje automático con conocimiento y lógica humana, como una de las mejores vías para la consecución de un periodismo más inteligente, periodismo total, que aproveche todas las técnicas y modalidades heredadas y alcanzadas en estos 2 siglos, y más humano, humano en el sentido de más centrado en las personas, para las personas y con las personas. O esta otra cita extraída de un artículo también de 2024, compartido con otros colegas, Antonio Castro Higueras y José Patricio Pérez Rufí de la Universidad de Málaga, y Ana Isabel Rodríguez Vázquez, también de Compostela, titulado Medios nativos digitales y sus comunidades virtuales, estrategias de interacción y participación en redes sociales. Sus palabras son las siguientes: la participación en línea, aunque tiene su lado oscuro, exige, como fenómeno multidimensional complejo que es, esfuerzo a los usuarios, tanto en las acciones orientadas a la recepción como en las orientadas a la producción. Las iniciativas de los medios periodísticos para complacer a la audiencia, que pueden ser compatibles con producir un periodismo excelente, se han multiplicado, y los medios nativos digitales tienden a cuidar especialmente esta dimensión, sobre todo a través de las plataformas de redes sociales que se han convertido en parte integral del trabajo periodístico. El diálogo de los periodistas digitales con las audiencias tiene cada vez más vías y los periodistas consideran una necesidad prioritaria mantener una relación fluida con las audiencias, mientras que los responsables de los medios contemplan la participación principalmente como un canal para fidelizar y aumentar audiencias. Además,
La audiencia valora positivamente las facilidades de los medios nativos para el intercambio y para hacerles sentir parte de una comunidad. Creo que esta cita enlaza con el tema central de la conferencia de esta tarde. Otros trabajos suyos, en solitario, en colaboración con otros investigadores, que demuestran su constante atención a las innovaciones en la comunicación mediática, tratan, por ejemplo, de las narrativas inmersivas digitales en discursos de no ficción, de las estrategias lingüísticas del discurso político en las redes sociales, de los problemas éticos de la integración de los procesos de inteligencia artificial en el periodismo, del documental interactivo, de los nuevos medios internacionales de fact-checking y su relevancia en los procesos de interpretación y contextualización de los acontecimientos informativos, las lecciones que el periodismo local puede darle a la profesión en la necesaria transición de un periodismo que comunica para a un periodismo que comunica con, en el marco de la creciente importancia de la interactividad en el consumo, la difusión e incluso la producción de información y la opinión de actualidad e interés ciudadano. Hoy el doctor José López nos hablará del papel que los cambios de preferencias informativas en las audiencias contemporáneas está teniendo en la reconfiguración de las prácticas periodísticas, asunto que ya ha tratado en diversos trabajos suyos publicados y que me parece de capital interés para entender no solo el periodismo de nuestro tiempo, sino la lógica inmanente a las dinámicas culturales que están dibujando el rostro de este presente de crisis de los valores de la modernidad y apertura hacia un nuevo paradigma social que por el momento nos resulta tan enigmático como apasionante. Escuchemos a José López. Buenas tardes. Gracias, Juan Carlos, por la amable presentación, que agradezco. Yo solo aspiro a tratar de situar algunas cuestiones y a ver si suscito algunas dudas. Bueno, en primer lugar, yo debo agradecer, aparte a Juan Carlos, la presentación. Me van a permitir que agradezca a Ignacio y a Amor la invitación para participar en esta jornada y compartirla con ustedes. Ya les adelanto que yo tengo una valoración muy positiva de este doctorado interuniversitario. Me parece una iniciativa pionera en nuestro ámbito. Cuando hablo de nuestro ámbito, en el ámbito ibérico, especialmente creo que muy interesante. Tengo que agradecer también al profesor Rafael Repiso por trasladarme y compartir, como siempre, reflexiones interesantes sobre cuestiones que nos preocupan en el debate sobre la comunicación actual y, por tanto, que he tenido ocasión en este viaje de hacerlo. Felicitar y agradecer mucho a Marisa y Agustín las intervenciones de esta mañana, porque realmente creo que tienen mucho que ver con lo que también vamos a tratar de situar aquí, al menos algunos de los aspectos, porque yo realmente aquí debería venirles a hablar de la otredad en los clásicos o de la hermenéutica del otro, para situarnos al otro lado y tratar de entender estos procesos complejos, ¿no? Y también les diré que les pido disculpas porque, lógicamente, cuando estamos haciendo una tesis necesitamos certezas y yo traigo más bien dudas, es decir, preguntas, y les explico por qué. La intervención se basa en una investigación que hemos hecho en el año 22, principios del 23, justo en ese año, en un escenario del que se ha hablado aquí de polarización. Se han puesto en marcha dos grandes iniciativas que buscaban, desde el punto de vista periodístico, desafiar esa polarización y tener seguidores, es decir, tener un público, tener usuarios y, por tanto, un modelo de sostenibilidad para hacer un tipo de periodismo determinado. Como saben, esos dos proyectos son dos grandes fracasos. Uno de ellos de Messenger, en Estados Unidos, $50 millones, menos de 9 meses. Uno en Francia, Factuel, FR, también un año. Otro gran fracaso. Por tanto, me interesan especialmente, lo que voy a tratar de decirles es muy sencillo.
los cambios periodísticos dependen de las audiencias, pero dependen de múltiples causas, múltiples factores, múltiples elementos del contexto. También que a veces tenemos dificultades para entender los procesos deliberativos actuales que están asociados a estas cuestiones en el proceso comunicativo y que los modelos actuales son más circulares que los del siglo XX, más dinámicos y, por tanto, necesitamos modelos circulares y eso que ahora han acuñado algunos autores como ese modelo que se basa en el esquema de una rosa, de los pétalos de una rosa, que acaba de poner en marcha, entre otras, de forma pionera, la radiotelevisión pública holandesa hace un mes. Bien, pues con este contexto yo trataré de introducir algunas reflexiones. En primer lugar, partimos de que la digitalización, sin duda, ha ampliado las fronteras no solo del campo periodístico, yo me refiero básicamente al campo periodístico porque es el que modestamente conozco un poquito mejor, ¿vale? Y por tanto nos obliga a revisar una de las muchas cuestiones centrales de los procesos comunicativos y periodísticos. Y si se fijan en ese cambio, las audiencias, sobre todo la visión más convencional de entender las audiencias, casi se han mareado, porque han pasado de estar al final del proceso a situarlas al principio del proceso y ahora a buscar un término medio de equilibrio, es decir, emisor, medio, receptor, con algo de feedback, y ahora mismo intentamos ya, o se intenta, situarlas en una posición inicial, ¿no? Y situar a los usuarios en el centro de esa estrategia periodística, lógicamente implica entender muchas de sus necesidades. No solo la fidelización o la posfidelización que hablan ya algunos autores, sino establecer una relación sólida en base a intereses comunes, a intereses compartidos y compartidos con otras comunidades, lo cual en un escenario cada vez más segmentado es más difícil desde el punto de vista de las iniciativas comunicativas y especialmente de las iniciativas periodísticas. Bien, en ese escenario hay una serie de desafíos. Ciertamente, algunas de las técnicas que se han empleado tradicionalmente siguen estando vigentes, no podía ser de otra forma, ¿no? Es básico el proceso de recopilación de datos para tratar de conocer las audiencias, ¿vale? Por tanto, ese es un primer paso que hay que dar siempre, a partir de distintas técnicas y métodos que se han empleado y que ahora lógicamente, se aplican herramientas actuales para tratar de gestionar mayores volúmenes de información. Conocer esos comportamientos exigía y exige en la actualidad, pues básicamente combinar métodos, técnicas y sobre todo cuantitativas y cualitativas en nuestro ámbito, en el ámbito de las ciencias sociales, porque ya se ha dicho en esta mañana, en el ámbito social tenemos una serie de desafíos que cambian constantemente, ¿no? Por tanto, frente a las ciencias experimentales tenemos que aplicar otra serie de técnicas y reflexiones que nos introduzcan en esa complejidad, no es estímulo-respuesta de forma automática. Esos desafíos, en el momento actual, tenemos que situarlos, entiendo, en este escenario de transformaciones y cambios tan rápidos, que ahora nos anuncian que en esta emergencia de alta tecnología, especialmente de inteligencia artificial, pues impulsará una nueva ola de digitalización en general en la sociedad y en concreto en el ámbito de la comunicación y en el ámbito periodístico. Y eso va a afectar a los procesos periodísticos en su conjunto, es decir, a la búsqueda, a la producción, a la difusión, a la participación, a la gestión de todos esos procesos. Por tanto, lo primero que hay que hacer, entiendo, es contextualizarlas porque se producen en distintas etapas y fases. En segundo lugar, conocer esos comportamientos
nos lleva a analizar múltiples causas, porque, como les decía, en ese punto de partida no hay una sola causa de nuestras respuestas a una serie de estímulos o una serie de mensajes que recibimos. Por tanto, distintos experimentos en el ámbito de las ciencias sociales que tratamos de aislar y ver comportamientos, comprobamos que la tecnología no es ni buena ni mala, pero tampoco es neutra, por tanto, la práctica social de esa tecnología, y eso es lo que ha dado lugar a la emergencia de esos nuevos actores y a mantener que el periodismo es mucho más que tecnología, porque lo que da sentido precisamente a esa tecnología es su aplicación, en este caso al periodismo, como puede ser a otras prácticas o técnicas de comunicación. Y como en ese escenario, ese periodismo y esos medios solo tienen sentido si realmente su misión sigue siendo en favor del interés público, del interés de esa comunidad a la que quieren informar y desde la que quieren informar. Pero no cabe duda que esas comunidades sí pueden tener mucha más incidencia en el momento actual que han tenido en el pasado, ¿no? Y eso se ha producido porque ha habido un giro a darle un mayor protagonismo a esas audiencias y, por tanto, ir más allá del consumo de medios. ¿Y cómo podemos ir en ese escenario? ¿Cómo hemos tratado de ir? Pues con un modelo que hemos denominado modelo integral, que lo que hace es medir o estimar hasta 50 ítems para ver cómo en un tiempo va evolucionando, ¿no? Esto es lo que nos lleva a ver el papel de todas esas audiencias y nuevos actores en el campo, que yo creo que no son tanto una amenaza, al menos para el periodismo, que siempre ha sido minoritario como técnica de comunicación, sino que son un desafío para entender sus fortalezas en el ámbito comunicativo, por ejemplo, de los influencers, su espontaneidad, etcétera, etcétera, y cómo eso se puede combinar con la aplicación de la técnica periodística y con la disciplina de la verificación, que es lo que marca, digamos, una práctica periodística de calidad y que está entre los elementos básicos que estaban en el origen del periodismo moderno, como lo entendemos hoy, y que están en la base del periodismo en la actualidad. Y ahí es donde entran los modelos de gestión a los que he hecho referencia y cómo se aplican, que es otro de los ítems que hemos tratado de medir, ¿no? Y todo eso en un escenario de audiencias cada vez más fragmentadas y, perdón, con esas prácticas colaborativas más complejas que necesitamos, o que al menos hemos tratado de hacer en esos 50 ítems, ver cómo evoluciona cada una de ellas en un periodo de tiempo, en este caso, de 12 meses, y luego, por eso hablamos de 2 años, que no son 2 años naturales, que es 1 año y 3 meses, porque los 3 meses iniciales fueron para los pretest, para ver cómo funcionaba y se podía aplicar ese sistema de medición que hemos tratado de llevar adelante con gestores y responsables de estudios de audiencia y de transformación periodística, y luego con las entrevistas en la fase final del proceso, entrevistas en profundidad semiestructuradas. Y en todo esto hemos advertido pues, una multiplicidad de puntos de vista que en buena medida están asociadas a las líneas editoriales, a los objetivos que declara tener cada uno de esos medios y a veces a las derivas de los propios medios por situaciones financieras, por contextos socioeconómicos en momentos determinados. Al final, la primera evidencia era que partíamos ya, que las audiencias no son el único agente del cambio periodístico, pero sí hemos entendido, hemos
verificado en ese caso, en ese estudio, que sí tenían un papel muy importante y muy activo, es decir, un papel central en esos procesos de cambio y de transformación periodística. En esos ítems a los que he hecho referencia, su medición nos daba un impacto siempre superior al 40 o al 50%. Y esto también ocurría con esa difusión de mensajes en canales que hay nuevas formas de interactuar, especialmente esos canales que van dirigidos a los más jóvenes, tratando de captar su atención hacia algunos elementos de las prácticas periodísticas, con todo el debate que eso suscita y genera, y a esa dinámica entre los distintos actores y los modelos de gestión. Y lo que en un momento eran diferencias importantes entre medios heredados y medios nativos digitales, como con el paso del tiempo han ido desapareciendo muchas de esas diferencias por la propia evolución de la transformación digital, el mejor conocimiento del nuevo escenario por parte de los actores, es decir, de los medios heredados o medios tradicionales, como ustedes los quieran denominar, y también por la propia experiencia de esos periodistas que han entrado en los últimos años en el sector. Y luego esto hemos tratado de verificarlo en este caso por unos cambios que se producen en un momento determinado, en un medio, que esto ya es posterior para aplicar ese modelo que hemos tratado de establecer. En este caso es un diario heredado alemán que con un modelo de gestión determinado pues ha incrementado el número de suscriptores, mejores resultados, mejores ítems en prácticas periodísticas y mejores ítems en aceptación por parte de los ciudadanos. Bien. Y que hemos concluido, por tanto, qué ideas me gustaría trasladar, compartir y reflexionar sobre ellas. En primer lugar, que los enfoques tradicionales para conocer, para tratar de entender las audiencias, como las encuestas, las entrevistas, los distintos modelos, son simplemente un primer paso, pero insuficiente para entender su complejidad. Esto, como ustedes saben, ya es hoy ya más que una evidencia. En ese momento había más discusión que hay en este momento, sin duda, porque si han visto algunos de los últimos informes pues del mismo Reuters Institute o algunos de los informes del propio sector que se han defendido en One IFRA, es decir, esos encuentros que organizan sectoriales la patronal, los fabricantes, relacionados con los grandes medios de comunicación, o con un sector de grandes medios de comunicación, han reconocido esos aspectos. En segundo lugar, cómo esos enfoques actuales precisan contemplar cada vez más un mayor número de elementos, es decir, lo que algunos autores hablan del papel integral de las audiencias, para entender cómo cada uno actúa en esos procesos comunicativos más complejos que caracterizan las sociedades actuales. En tercer lugar, cómo esos grandes desafíos, o uno en este caso, es recopilar y recuperar datos integrales en distintas fases en esos procesos, es decir, en un estudio más longitudinal, para tratar de entender las dinámicas y su evolución, no solo en un momento determinado, estos estudios que se hacen puntuales, que van mucho más dirigidos al mercado y a la mercadotecnia. En cuarto lugar, tanto los expertos como los propios periodistas, en este caso entrevistados, concluyen que tanto periodistas y audiencias son los actores valorados como más relevantes en ese proceso de cambio en el periodismo actual. Bueno, eso, como se pueden imaginar, es un punto de vista
yo creo que no cierra porque simplemente abre quizás una línea de investigación. Cómo las audiencias, por su parte, son el principio y el final de la actividad periodística y la impulsan con sus roles activos y sus demandas, y ahí entran los modelos de gestión que aplica cada medio, y ahí vemos grandes diferencias entre modelos más participativos, menos participativos, etc. La diversidad que hay en los modelos periodísticos y en la propia forma de entender el periodismo. Como sí es cierto que, aunque quizás al principio hemos sobrevalorado la importancia de las audiencias activas, ya con estudios más longitudinales sí nos permiten tener que que su papel es relevante y que en algunos casos ese papel más activo se traduce en una mayor incidencia y en la forma de entender la confianza y la credibilidad del modelo establecido. Ojo, porque cuando hablamos de posconfianza, hablamos de revisar lo que hay detrás de esa confianza. Los autores lo plantean así. Yo creo que está bien a veces revisar lo que hay detrás de los elementos sobre los que se ha construido ese modelo de confianza. En todo caso, no cabe duda que sí alimentan ese modelo de confianza que han conseguido construir los medios periodísticos, al menos los medios periodísticos analizados, ¿no? Y a medida que se incrementa esa intervención de las audiencias, esa interacción, ese diálogo, pues también aumenta la necesidad de entender mejor esos impactos, no solo esos impactos desde el punto de vista comercial, sino a la hora de influir en los comportamientos de esos usuarios, es decir, en definitiva, de todos esos pasos que han dado las personas que forman parte de esa comunidad y que tienen ahí uno de sus principales referentes informativos. Otro de los aspectos se refiere a esa forma de entender un modelo más integral, al que hacía referencia y que luego, si me da tiempo, les explicaré, simplemente les daré esa referencia que ahora están aplicando entre lo que demandan los usuarios, lo que necesitan esas comunidades y esa búsqueda de interacción entre esos dos ámbitos, es decir, un modelo más integral, que ahora están aplicando, como he dicho, algunos medios y algunos elementos y algunos actores del campo comunicativo. En todo caso, lo que sí hemos verificado es que esas audiencias en la transformación, en el cambio periodístico, son un elemento no solo activo, sino a veces reactivo. Es decir, que alimentan algunas de esas fases mediante la co-creación u otros modelos de gestión, porque hay diversidad de modelos de gestión a la hora de establecer esas relaciones desde las redacciones o desde los medios con los distintos actores que intervienen en esos procesos comunicativos. Unos casos están más relacionados con la redacción, búsqueda, elaboración y difusión, pero otros casos en relación con la personalización, la gestión de esa personalización, etc., ¿no? En todo caso, lo que se constata por parte de esos periodistas es un desafío de gestionar mejor las audiencias en el cambio periodístico, y eso sí lo justifica iniciativas como esos dos grandes fracasos a los que he hecho referencia y otros modelos, ese que acaba de poner en marcha la radiotelevisión pública holandesa u otros, ¿no? Hay distintos modelos, ¿no? Por tanto, ese periodismo que en general ha perdido apoyo entre los ciudadanos y que en un escenario polarizado pues encuentra dificultades para no dejarse arrastrar por la propaganda, necesita una reconexión con sus audiencias, con sus comunidades, y no solo con sus comunidades, sino sus comunidades con otras comunidades, porque si no alimentamos esa forma de segmentar que, como saben, buena parte de los estudios sobre la polarización entienden que esa segmentación ha contribuido a alimentar también en buena medida, o es uno de los elementos que puede incidir
en la progresiva polarización de la sociedad. En definitiva, las audiencias sí entiendo que son un motor reactivo del cambio periodístico por su potencial, su capacidad, ¿no? Los medios y el periodismo no pueden olvidar ese papel, ese valor reactivo. No podemos olvidar que estamos, como he dicho al principio de esta intervención, en el ámbito de las ciencias sociales, por tanto, a nosotros lo que nos interesa como objeto de nuestro estudio es todos los aspectos sociales y culturales del comportamiento humano, y en esa medida vemos esa complejidad y todos esos actores y elementos que intervienen en los procesos, ¿no? Y las herramientas de las que disponemos actualmente, muchas de ellas tecnológicas, pero, ojo, no solo tecnológicas, es decir, modelos que se han construido con herramientas tecnológicas desde el ámbito de las ciencias sociales o desde otros ámbitos científicos con colaboraciones interdisciplinares, son las que deben ayudarnos a alcanzar este objetivo, que no es otro, como les decía, que intentar entender mejor la complejidad de las audiencias. Era todo lo que les quería contar. Gracias. Bueno, me parece que ha sido una conferencia fascinante. Muchísimas gracias. Y tenemos 15 minutos para generar algún tipo de debate, ¿no? ¿Alguien quiere iniciar el turno de preguntas o de opiniones? Allí tenemos... Hola, soy Fernando Moreno, de la Universidad de Cádiz. Bueno, en primer lugar, enhorabuena al doctor José López, porque conforme iba hablando había dudas que me surgían y la siguiente diapositiva iba aclarando. O sea que he intentado ser, como él decía, reactivo a ver qué podíamos preguntar, pero intentaré ser breve. Nos habla de varios modelos, entonces yo me preguntaba varios aspectos, ¿no? Desde el punto de vista, aquí estamos diferentes generaciones, hacemos un consumo diferente de medios, seguramente muchos de aquí no vemos la televisión en el día a día, nos informamos por diferentes vías y evidentemente esta semana, además, lo decía el doctor, hemos tenido, creo que lo ha comentado, hemos tenido estudio general de medios, de audiencias, donde Internet pues se lleva una palma importante en lo que es el consumo, ¿no? Y yo creo que quizá hay una parte de clave para lo que comentaba. Entonces, varias preguntas. ¿Cómo podría evolucionar esa parte de la medición de audiencias? Porque a lo mejor la manera tradicional, hablo siempre de España, ¿no? Porque personalmente lo que conozco, de manera más representativa, digamos que a lo mejor no está igual de representado que podemos medir en Internet. ¿Qué modelos integrales de lo que comentaba podrían funcionar a futuro? ¿O cree el doctor López que podrían funcionar a futuro? Y quizá los medios deberían, porque a lo mejor van un poco tarde, de estar pendientes de adaptar y mirar esa audiencia, ese contenido que a lo mejor se está quedando un poco atrás porque las audiencias que están dispersas no le están ofreciendo el contenido, que sé que ha hablado de ello, pero quizá debería de segmentar en esa parte lo que es a sus públicos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, los estudios que conocemos de audiencias, como saben, están dirigidos básicamente al mercado, ¿vale? Son un aspecto muy importante para la generación de recursos para los propios medios de comunicación. La primera cuestión que nos surge es las distintas formas. Hemos hablado ahora del Estudio General de Medios, que como sabemos es un modelo determinado, que es en base a encuestas, y luego los medidores del ámbito digital, ¿vale? Donde, como saben, tenemos no solo en nuestro país, en distintos países. Es cierto que la mayoría de actores, es decir, de empresas de comunicación, sí han optado por el actual medidor, con un segundo que antes era el que medía. Cada uno trata de tener su modelo y todos reconocen que tienen dificultades para dar una visión
estamos simplemente midiendo para tener una visión de conjunto, como ha dicho muy bien, en esa fragmentación y segmentación y multiplicación de canales. Eso es un dato básico. Cuanto más avancen, más puede ayudar a los medios, pero yo creo que los medios y el periodismo tienen un segundo aspecto que han abandonado casi completamente, que es la gestión de sus comunidades. Que eso nos puede llevar a una situación de más tribu, pero si se gestiona bien, lo que debería llevar es a un mejor conocimiento de los impactos que tienen, no solo en la medición, como saben ahora mismo. Claro, los que tenemos ya bastantes años, yo me tengo que cada poco tiempo trato de hacer una inmersión, es muy breve, de una semana en algún medio de comunicación para ver cómo ahora mismo están siguiendo algunos de estos aspectos. Yo ya les he dicho que no soy un experto en audiencias, por tanto poco puedo decir de otras consideraciones, ¿no? Y ciertamente los sistemas de medición, de clics, de impactos, etcétera, que tienen, yo creo que son un referente, un elemento importante, que nos interesa mucho acceder a ellos cuando hacemos investigaciones, pero yo creo que son solo uno de los elementos que nos van a permitir entender y analizar los impactos de los mensajes de ese medio de comunicación y de cada uno de esos periodistas, ¿no? Porque, como saben, en el momento actual hay medios que ya tratan de analizar no solo el impacto que ha tenido en clics cada uno de sus periodistas, sino la relación que tiene ese periodista con esa comunidad, ¿vale? Y si analizan cómo ha evolucionado esa relación de los propios periodistas digitales en estos 30 años, estamos cumpliendo ahora 30 años de esa primera migración de medios al escenario digital, advertimos sobre todo tres fases. Una fase en la que no se le daba importancia, ¿vale? La crisis de las .com, el desarrollo de la red de nuevo y sobre todo las cuestiones de hipertextualidad, multimedialidad e interactividad definiendo un ámbito. La emergencia de la web social, que ahí sí hay una cresta de la ola. Y luego un descenso de los medios que ya habían perdido la gestión de sus comunidades, ¿vale? Pero la habían perdido incluso en muchos casos en relación con el ámbito de la mercadotecnia. Es decir, lo que antes eran sus comunidades para venderles productos, casi las habían abandonado. Luego han establecido modelos de sistemas, de intentos de crear comunidades virtuales, etcétera. La mayor parte han sido un fracaso y en este momento están intentando nuevas formas de gestionar sus comunidades con aquellos usuarios con los que mantienen una mayor relación. Y en ese sentido me refería a la aplicación de modelos, porque no hay un único modelo para entender de una forma integral el impacto de cada uno de esos ámbitos. Y a nosotros lo que nos interesaba en este caso concreto era en los cambios que luego se producían en la aplicación de formatos, modelos narrativos, rendición de cuentas, es decir, toda una serie de aspectos que en buena medida muchos de los medios, incluso que se denominaban, que practicaban y cultivaban periodismo de calidad, habían abandonado. Si no interviene nadie más, voy a hacer yo una pregunta que me interesaba mucho al hilo de la pregunta del compañero de la Universidad de Cádiz. Esta importancia de las audiencias, la reconfiguración de las prácticas periodísticas, puede ir aparejada a una filtración de la práctica periodística en ámbitos sociales fuera ya de lo profesional, es decir, que la idea de que los medios construyen la imagen de la realidad, los medios periodísticos, la imagen de la realidad de la actualidad, la agenda de los temas que hay que pensar, ya no solo se produce en los medios de comunicación tradicionales, en el periodismo tradicional, sino que a través de otros canales se construyen realidades alternativas en las que viven comunidades insertas en ellas sin conexión más que secundaria con la línea de la agenda setting mediática.
Sí, yo creo que eso, como he dicho antes, no tiene vuelta atrás, por tanto, eso es uno de los elementos que tenemos que contemplar en el modelo actual. Y, por tanto, para tratar de entender el papel de los medios periodísticos, debemos analizar qué valor diferencial aportan frente a esas otras comunidades. En este sentido, lo que la práctica periodística realmente puede, digamos, el valor añadido que puede introducir es precisamente dejar de replicar contenidos, dar contenidos propios, investigar, rendición de cuentas, relación con las comunidades, co-creación, investigaciones, etc., es decir, y aplicación de toda una serie de técnicas que a lo largo de la historia del periodismo han mostrado sus fortalezas en determinados contextos. Y trato de explicarme, es decir, si analizamos desde la aparición de los mucrakers a su, digamos, pérdida de influencia, a la aparición de lo que se consideraba o el movimiento que han denominado un nuevo periodismo norteamericano, al periodismo de servicio, y así seguimos escalando, vemos que de todo eso, aparte de las incorporaciones al modelo estándar de periodístico, se han producido una serie de aportaciones que hoy permiten hacer un mejor periodismo. Yo creo que una de esas grandes aportaciones en su momento la hizo el periodismo de precisión, como hoy hace el periodismo constructivo, el periodismo de soluciones, el periodismo de datos u otras formas de entender y aplicar el periodismo para dar elementos diferenciales, ¿no? Yo, si me dan un minuto, mientras piensan alguna pregunta, si es que la tienen, simplemente para lo que yo les he podido preparar en esa evolución de las audiencias, desde un clásico y teórico y sus trabajos de referencia hasta una persona contemporánea y sus análisis de referencia y sus publicaciones, en este caso en el ámbito de las audiencias. Otro autor de referencia que, aunque en este momento ya no se dedica a ese estudio, como saben, un argentino que lleva muchos años en la Universidad Norteamericana, sí ha analizado desde ese libro Digitalizar las noticias, luego la evolución del cambio periodístico y el papel de las audiencias de los usuarios, es decir, ese gap entre lo que se demanda y lo que se necesita, con estudios sobre todo, si hay alguien, conocerá muy bien, entre Estados Unidos y Argentina sobre todo, porque su origen es argentino, ¿no? Y ese libro, esa participación suya en ese manifiesto periodístico, o autora más contemporánea, más joven, que ha hecho una investigación, creo que muy interesante, sobre esa aportación de la investigación de las audiencias en la actualidad, o ese libro que se ha publicado recientemente y en el que hay, pues, una de las compañeras, porque no lo he dicho, pero mi aportación aquí es modesta, es un equipo de investigación y, por tanto, en este caso es la experta, junto con otras dos compañeras de la Universidad de Coruña, en el tema de audiencias, u otros investigadores e investigadoras españoles y de otros países que han participado en esas investigaciones, y algunas monografías o libros publicados a partir del 2015, es decir, en los últimos 10 años. Lo mismo he tratado de hacer en el ámbito de la evolución, de la transformación del periodismo, desde este autor de referencia en el ámbito norteamericano que empieza a analizar el impacto de las tecnologías en su momento. En ese año, alrededor del 2000-2001, publica uno de sus artículos de referencia y que sigue en la actualidad, por tanto, analizando. O esta autora que ha hecho esa referencia precisamente de ver las dimensiones que hay en el periodismo más allá de la tecnología y rechazando esa visión determinista de la tecnología en su aplicación al ámbito, y el libro, hago referencia a los autores y algunas de sus publicaciones de referencia, que en muchos casos han sido libros, o este equipo de investigación nórdica que han hecho
esas reflexiones sobre qué es el periodismo digital, o se ha hecho referencia a la mañana al equipo de Zaragoza y al equipo de Carmen Marta también, y otros que han trabajado sobre temas de perfiles y transformación digital en nuestro ámbito, por si les puede resultar útil, o los trabajos, en este caso, de Salaverría, también sobre cambio y transformación periodística, u otros autores de nuestro ámbito e internacionales, algunos de esos libros de referencia, algunos precisamente de las universidades que participan, de investigadores e investigadoras de las universidades que participan en este doctorado, y algunos de estos dos últimos volúmenes. Y luego, simplemente, el método público al que he hecho referencia, que es reciente, por tanto, tenemos muy pocos datos y deberemos analizarlo, pues tenemos que esperar más o menos un año, igual que hemos esperado un mes para analizar esa experiencia del Foglio en Italia para ver esa interacción entre ese producto hecho con inteligencia artificial y ese producto hecho por los periodistas, y que ahora ya tenemos ese informe que ellos mismos tienen ya en su página web desde hace una semana. Pues lo mismo ocurre con este modelo, y ese informe que han hecho también los compañeros a partir de una tesis que ha dirigido Lluís Codina y Sorribes sobre el modelo para ayudar a los medios a recuperar relevancia y audiencia en plena transformación digital, y que acaba de salir, que es muy reciente, y por tanto son, digamos, las aportaciones que yo les puedo hacer sobre lo que conozco de este campo. Bueno, muchas gracias. Continuamos ya con el panel de expertos. Por la hora, estamos justos. Bueno, solamente buenas tardes y enhorabuena, José, por la ponencia. Quería hacer un comentario, simplemente soy Manuel, doctorando de la Universidad de Sevilla, por ver qué le parece al doctor, y es que desde mi punto de vista las audiencias no deben de verse solo desde un punto de vista individualista o desde un punto de vista de comunidades de los medios generadas por los propios medios, sino también con el papel que juegan los algoritmos, por ejemplo, de Google hoy en día. Hay una batalla grandísima por las audiencias con Google Discover, por ejemplo. De hecho, creo que es uno de los resultados por los que El Español está siendo uno de los periódicos más leídos en España, por cómo el algoritmo de Google influye a la hora de llevar audiencias en bloque a esos diarios, ¿no? Y realmente se trabaja mucho desde los periódicos, desde el periodismo, por gustar a ese algoritmo de Google. Sí, efectivamente, como sabes, es uno de los grandes debates actuales. No recuerdo exactamente la fecha, pero hace menos de 2 semanas hubo una reunión precisamente de representantes de esa referencia a la que he hecho de One Infra, bueno, alguna de esas organizaciones con ejecutivos de Google para ver esa tendencia y evolución. Y hay otro aspecto, como sabe, que están ahora viendo la propia evolución del descenso de acceso a través de los buscadores, pese a ese resumen que hace con IA, etcétera, etcétera, en este caso Google, pero otras iniciativas, y cómo se reordena precisamente los flujos, ¿vale? Esto está introduciendo cambios en las propias dinámicas, como saben, de lo que hemos conocido como SEO y que conocemos como SEO, y por tanto en ese posicionamiento y en esa propia elaboración de los productos. Ciertamente el impacto, los medios dependen, como decía, precisamente de muchos actores en el campo de la comunicación y no solo de sus comunidades, como bien ha dicho, y por tanto, como cada uno de esos actores también influye en esa evolución, no solo de los resultados hacia la mercadotecnia, sino a la propia gestión de sus datos y sus recursos, ¿no? Que en buena medida a veces tienen más datos esos buscadores que los propios medios. Bueno, tenemos que dar paso a la siguiente mesa, no hemos pasado 5 minutos.
Muchas gracias al doctor José López. Es una conferencia fascinante que abre mucho campo de investigación que espero que ustedes continúen.